tal, cinéfagos? Bienvenidos a un programa más de nuestro videoblog Cinéfago. En esta ocasión, como en todas las ocasiones, le quiero dar una cordial bienvenida a mi querido doctor Marcus. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, como siempre, mucho más cálida de cómo me saluda fuera de cuadro, hay que decirlo, pero bueno, y sobre todo, bueno, gracias a la gente que nos está viendo, que se toma la molestia de dedicarnos un rato Ujú. para ver qué tonterías vamos a decir. Y hoy sí quiero presentar desde el inicio de nuestro programa a nuestro querido productor Octavio Serra, que casi siempre lo dejamos al final, pero los últimos son los primeros siempre, ¿no? Ajá, exacto. Hoy queremos hablar de un cineasta que falleció hace muy poco tiempo, falleció hace apenas un mes y medio, Ujú. el 24 de marzo de este año, y que es una pieza clave para el cine de serie B. No solamente el cine serie de terror, perdón, el género de terror, sino la serie B en general, dentro de este muy complejísimo marco que es el cine independiente de los Estados Unidos. Mi querido Marco, nos estamos refiriendo A Larry Cohen, que bueno, sí, efectivamente falleció hace poco, es una figura que tuvo su mejor época en los años 70 y 80, entonces a lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican tan bien, aunque él siguió como guionista todavía muchos años más. Su etapa de director es básicamente esas 2 décadas, pero él, bueno, antes de dirigir sus largometrajes era guionista de televisión con series muy famosas, muy populares, que de hecho le dieron dinero para comprarse una mansión en Los Ángeles. y mal no vivía. Sí, no le iba mal. Pero, y más adelante también llegó a escribir películas bastante populares. Creo que la más sonada en su última etapa, la de Phone Booth, ¿no? Esta con Exacto. Colin Farrell. Entonces, vaya, sí es un director que a lo mejor, si no han visto esas películas de los 80, por lo menos estos guiones recientes puede que sí los reconozcan, ¿no? Sí, porque como director, si mal no recuerdo, por ahí del 96 fue cuando dejó de filmar hasta que Sí, volvió en la serie de televisión, de cine televisión Masters of Horror. Entonces prácticamente tenía 20 años de no dirigir un proyecto cinematográfico, como bien dice Marco. Ya sus mejores tiempos habían pasado también, ¿no? Hay que recordar también que él surge en la década de los 70 y surge con unas películas dentro de lo que hoy conocemos como Blaxploitation. Él, hay que decirlo, no es incorrección política ni mucho menos, pero él no era negro. ujú, Él era un cineasta, pues, ario, blanco, que empieza su carrera filmando películas de Blaxploitation, un subgénero justamente dedicado al mercado afro y que por lo regular era total y absolutamente dominado por directores, productores, guionistas negros, ¿no? Entonces, ujú. desde allí vemos a un cineasta a contracorriente. Sí, y con muchos recursos. Es que además es muy curioso por qué lo llaman, por qué le encargan este proyecto de hacer Black Caesar, el César Negro, ¿no? Que es la primera película que dije de este género. Y es que él, su primer largometraje, que era más bien como algo independiente, más como un género más artístico, una especie como de thriller psicológico, es uno que llama Bone, de 1972, si no recuerdo mal, donde el actor principal era Japhet Kotto, ¿no? Este actor de raza Ujú. negra, y a los productores de American International, la compañía de las películas de Roger Corman, quién sabe por qué se les mete en la cabeza, es que si dirigió a Japhet Kotto puede dirigir actores negros, como si fuera, como si se necesitara un don especial, ¿no? Como para domarlos o para hablarles en su idioma, una cosa así, pues no hay obviamente razón para pensar eso, ¿no? Aunque Jordan Peele Claro. diga por ahí lo contrario. Ahora Jordan Peele ya está demente. Entonces, lo llaman para hacer esto, que aparte originalmente un proyecto para Sammy Davis Jr., cosa Ujú. muy curiosa. No prospera, entonces lleva el proyecto ahí con American International. Y afortunadamente entra como actor principal uno que era jugador de fútbol americano, ¿no? Que es Fred Williamson, un tipo pues, con una presencia pues, física pues, o sea, Imponente. muy impresionante, aparte carismático. Ya había hecho algunas pequeños papeles, pero como para tele y cosas así, papeles secundarios. Y pues es el gran inicio de Fred Williamson de la mano de Larry Cohen. Y sobre todo, creo que ya desde ahí se ve en el caso muy específico de Cohen como director, porque como guionista tiene también sus cosas, cómo resolvía cosas con puro ingenio, ¿no? Ujú. Es una película de bajo presupuesto, como todas las que hizo American International toda su vida, eran películas pues, muy baratas para autocinemas y eso. Y uno de los problemas que había para filmar en Harlem específicamente es que todos los criminales de esa zona, los jefes criminales,
le exigían a las producciones pues una cuota Su para darles moche, permiso, ¿no? claro. Ah, pues quieres filmar aquí en mi calle, porque pues, es su calle, pues págame, ¿no? Entonces, entre eso y el riesgo de que pues, un asalto, una cosa así, muchos no se atrevían a ir ahí. Y Larry Cohen lo resuelve eh, pidiéndole a estos pues, criminales, a estos Ujú. mafiosos, pues que si no quieren salir en la película, ¿no? Haciéndole pues como la Ajá, ajá. compañía, los amigos pues de Fred Williamson, ¿no? Y todos, ah, pues, va, ¿no? Y así lo resuelve y creo que demuestra muy bien el, el valor que tenía, el ingenio y también lo muy neoyorquino que era, ¿no? Que también era como muy, muy de la calle. Y eso, se nota mucho en toda su filmografía. Sí, claro, tenía barrio y eso es bien importante también porque como muchos de los cineastas de la época que surgen en los años, pues desde los años 60, ¿no? Pero sobre todo esta generación de directores abocados al cine fantástico, al cine de terror de los años 70, son directores que se hacen los sets. Ujú. Ellos aprenden desde abajo, aprenden el oficio viendo cómo dirigen sus ídolos, cada uno tendría los propios, y aprenden los oficios trabajando directamente en el set. Entonces eso les daba barrio, ¿no? Y eso era lo que también les ayudaba a tener una cercanía directamente tanto con los productores, con los artistas, con el elenco, pues, como también con el personal técnico, ¿no? Era uno más, era como una especie de una producción, pues, muy horizontal. Y eso también generaba un ámbito de trabajo pues un poco más cercano que le permitía también llevarse pues casi casi de piquete de ombligo con todos, ¿no? Sí, y que es algo que, bueno, también trabaja muy bien con actores, ¿no? Que es algo Exacto. que él mismo lo admitía y se le reconoce, aparte que, bueno, tú ves en sus películas, no solo que le saca lo mejor a cada actor, Ujú, como Fred Williamson, que es muy evidente, porque, bueno, Williamson tiene otras películas ya de serie B, sobre todo de acción ya en años ujú. 80 que pues no son tan logradas, pero que aparte repetía mucho, tenía como un grupo de actores con el que congeniaba, ¿no? Entonces, pero además, bueno, cosa curiosa que él siendo más bien guionista, ¿no? Existe esta como prejuicio de que pues, un guionista debe mantenerse alejado del set, Exacto. porque pues no va a entender las necesidades prácticas del rodaje que se tiene que modificar. Y Cohen era como que lo contrario, ¿no? Él había salido del guión, eh, incursión en el cine porque pues, no le gustaba lo que hacían con sus guiones, pero aparte tenía la capacidad de improvisar, que es Exacto. podía sobre la marcha ir arreglando cosas o ir resolviendo y que se nota incluso en Hell Up in Harlem, que es su segunda Ujú. película, que es una secuela que fue tan exitoso Black Caesar, aunque el final parece un final trágico, que pues eh, reviven o rescatan al personaje principal y hay una secuela que la hacen improvisando, casi filmando fines de semana y a ver cómo le hacemos, ¿no? Sin guión terminado. Exacto. Cosa que, bueno, era también parte de ese ingenio que tenía, ¿no? Sí, claro, era una persona como esos grandes técnicos que tenían la película en la cabeza. O sea, realmente podría no existir un guión físico como tal, escrito propiamente en el formato de guión, pero la película estaba ahí en su cabeza, y estaba montada en la cabeza, y eso le permitía justamente eh, improvisar, sí, pero de una forma total, absolutamente controlada. Yo creo que eso Ujú. tendría que ser como la palabra o la clave para este tipo de talentos, ¿no? Que tienen un control total, absolutamente, de su obra en la cabeza, ¿no? Porque además es eso. Cohen era un completo autor, productor, director, guionista, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenía su compañía productora, ya Exacto. em, Larco se llamaba, bueno, por sus, por Ujú, sus iniciales, evidentemente, pero sí tenía el control del proyecto, pero aparte como mucho sentido práctico, ¿no? Siendo ujú. productor tenía que saber medir muy bien hasta dónde podía llegar. Y que es algo que se nota, creo que es la primera película de terror que hace, que es It's Alive, que Exactamente, una es película total y la absolutamente de mexicana. culto. Sí, por acá la tengo, es del 74 y efectivamente Sí, es la primera película que hace de terror y que se convertiría en ese gran legado de Larry Cohen, ¿no? De hecho, por acá tenemos la portada de un libro que justamente si no ubican exactamente el título de la película, que en español, o mejor dicho en México se llama El monstruo está vivo, pues seguramente pueden reconocer un poco esta figura de este bebé pues malformado, cabezón ujú, y ¿cómo se llama? Con fauces, ¿no? Con sí, sí, sí. dientón, ¿no? Entonces es muy interesante porque brinca justo de un cine, vamos a decirle, de barrio, Sí. ¿no? Melodramas criminogangster ahí medio extraños de barrio, de arrabal, lo que nosotros Ujú. diríamos de arrabal,
para brincar al cine de terror y lo hace a partir de una película que se convierte en un hito prácticamente desde que surge. Y esto se debe a que transforma un sentimiento innato del hombre, del ser humano, y del hombre como paterfamilia, que es esta relación padre-hijo, esta necesidad de verte con tu bebé en brazos, en algo completamente demencial. Ujú. Sí, exacto, ¿no? Desde el inicio de la película, ¿no? Que es el parto de un bebé que inmediatamente masacra a los doctores, ya te da a entender, ¿no? Que, pues no va a ¿no? Que, pues no va a respetar como que tabúes ni nada de esto. Pero al mismo tiempo es si ves la película hoy en día, también te das cuenta que es muy mesurada, ¿no? Es eh, digo, no sé, porque sí te genera la impresión de que hay mucha violencia, ¿no? Tú Ajá. ves la película y te queda con esa sensación un poco como Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que también te quedas con la idea que es Exacto. muy sangrienta y ya que la ves con detenimiento dices, ah, no, pues, o sea, yo me acordaba que había sangre por todos lados y en realidad es como muy discreto el uso de la violencia. Sí, la violencia está en el discurso, Ujú. que ese es donde verdaderamente logras conmocionar al espectador. Justo lo que comentas, Marco, desde el inicio de la película, y perdón, si no la han visto, pues tampoco sé, vamos a decir que es un spoiler, la película tiene 44, 45 años, Sí, sí, sí. entonces creo que ya Sí, hablar de no, spoilers no no, no, aplica, ¿no? no la pasaron ayer en la tele, entonces. Exacto. Por si, qué bueno estuvo Game of Thrones, pero eso lo veremos después. Eh, Independientemente de esto, hay una serie de postulados que va desarrollando la película acerca de este vínculo roto antinaturalmente entre el padre y el hijo, Ujú. ¿no? Y Sí. cómo esta figura protectora que tiene todo, o que nosotros entendemos como esta figura que haría todo por proteger a su hijo, vuelca justo hacia el otro extremo, intentando hacer todo por destruirlo. Y eso creó también un alegato bastante fuerte. La película fue sumamente controvertida, Marco. Sí, porque además estaba muy reciente lo de, bueno, en Estados Unidos la ley de Roe versus Wade, bueno, ahora está más bien juicio de la corte que legaliza el aborto, ¿no? Entonces Exacto. también estaba muy candente el tema, estaba muy vigente, y proponer esto en términos de un bebé monstruoso, pues sí era como que algo que llama bastante la atención. Aparte, bueno, tuvo muy buena distribución la película, la distribuyó Sí. Warner. Entonces, eso también facilitó, aparte de su discurso, que pues que tuviera ese impacto, ¿no? Que además es de las películas de Coen la única que tuvo secuelas, ¿no? Que tuvo continuaciones. Ujú. Sí, un par más. Y sí, la película, fíjate, creo, ahorita que comentas esto que la distribuyó Warner, yo creo que realmente no supieron ni lo que estaban distribuyendo, ¿no? Son como esas películas que, llamémosle una mente más chata, más plana, puede ver como una película, o bien que tira mucho hacia la parodia y que puede resultar hilarante en algunos momentos, simplemente ver las marionetas, porque bueno, Sí. estamos hablando de que no eran efectos especiales digitales, estamos hablando de látex, de monos hechos de goma y que se nota realmente digamos, la discreción de los efectos especiales, yo no diría pobreza ni mucho menos, sino la discreción, lo artesanal de los efectos especiales, y que pues algunos se van con la finta y la risa fácil, y la sangre, porque la hay, poquita, pero la hay, y la violencia discursiva que ya comentamos, pero sin analizar trasfondos y sin darle otro tipo de repercusiones de lecturas a la película, que fue coyuntural, que también es Ujú. importante porque justo confronta una posición legal real que está sucediendo con la película y pues le da una lectura que solamente muchos años después reivindica la película como una obra de culto. Sí, exactamente. Pero es que, bueno, ahora que mencionas esto de del subtexto, es que, bueno, también Larry Cohen se distinguía por eso, ¿no? Como Ajá. guionista, en todas estas películas de terror que puede haber sido muy fácil irse a la fórmula del monster movie, y pues, o el slasher, ¿no? Y Ujú. poner un tipo con un machete correteando adolescentes. Siempre buscaba darle un mensaje, una especie como de crítica, ¿no? Bueno, en It's Alive es esta cuestión de las paternidad o los bebés, monstruosos, pero en God Told Me To, Ujú. que no me acuerdo cómo se llama en español, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo, Sí. bueno, que toca el tema como de la No, religión, pero perdón, dando... Dios me lo ordenó. Ah, sí, Dios me lo ordenó, sí, sí, así sí. se llama en español. Sí, que toca el tema de la religión, pero dándole una explicación,
que ahí sí no vamos a mencionar en qué acaba, pero sí es muy extraño, ¿no? Esta cuestión de de alguna manera equiparando la revelación divina con la Ujú. locura, aunque después te va una explicación que no te esperas y que Que no te esperas. Y es una película sumamente difícil de ver. Tuvimos la oportunidad, y ahí sí Ujú, debo de decir, ya me está engañando el productor, perdón. Debo de decir que tuvimos la suerte de poderla exhibir en Masacre en Joco. ajá, Y la poca gente que la vio, porque fue una de las funciones ujú. primeras, como a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, la sala estaba un poquito arriba de la mitad, no hubo un lleno en esa función, no sabían cómo reaccionar a la película al final. Porque si hay algo, y de alguna manera no es que sea un leitmotiv en la obra de Cohen, pero sí hay algo que puede resultar tan polémico como este ataque a la paternidad o esta ruptura real de la relación padre-hijo, es el enfrentamiento con la religión, Ujú, que de alguna manera también te habla de una ruptura padre-hijo, ¿no? Pues la Santa ujú. Madre Iglesia con su Grey, y cómo existe esta relación, pues prácticamente, pues sí, de eso, ¿no? De una maternidad o paternidad, que aquí se rompe también, se fractura en otros niveles y en otras circunstancias, no tiene nada que ver con hijos carnales, ni mucho menos, pero que también plantea un asunto mucho más allá de lo que está por arriba, que es una serie de asesinatos, una Sí. serie de muertes, De etcétera. hecho, parecido a Belzebut, ¿no? Al principio, sí, que es Exactamente, es un poco como parecido una a serie de Belzebut. asesinatos sin explicación, ¿no? De gente que Exacto. enloquece y me empieza a matar. Ujú. Eh, sí, pero es que sí tenía esta cuestión como de religión y en general como de cuestionar la autoridad, ¿no? Que es Exacto. mucho, es como el hilo conductor, pues, en el caso de Larry Cohen en Ujú, general, ujú. cuestiona ideas preconcebidas sobre religión, sobre paternidad. Bueno, hay una película que es así, no, yo no la he visto, que es los archivos privados de J. Edgar Hoover, el que fuera director del FBI, que es una, pues sí, una cuestión de cuestionar políticamente, ¿no? Una figura que ha decaído mucho su prestigio ya en últimas décadas, porque ahora ya se sabe que espiaba a Martin Luther Sí, King y claro. a John Lennon, y hay documentales sobre el espionaje que ordenó contra John Lennon, por ejemplo, pero que en ese momento, en los años 70 todavía no era, no estaba tan lejana, ¿no? De ser una figura poderosa. Entonces, eh, tiene como esta voluntad siempre de ir, de ver qué hay detrás, ¿no? Ujú. Como del discurso oficial, que es lo que también hace que haya permanecido vigente. Sí, claro, si mal no recuerdo, Marco, me sacarás del error si es así. Ahora que dices de este cuestionamiento a la autoridad, a las figuras de autoridad que ya vimos con el padre de familia, ahora con la iglesia, ahora con Hoover, es guionista y productor de Maniac Cop, Sí, ¿no? De sí, esta sí, sí. serie que, bueno, originalmente fue una película, tuvo 3 secuelas, si mal no recuerdo, hasta Ujú. Maniac Cop 4, Sí, es que aunque ya las últimas eran directo a video, ¿no? Que eran es lo que directo a hace video. difícil luego Ajá. acordarse. Pero justamente habla de un policía Ujú. que se convierte en un monstruo y en un monstruo real, un monstruo diríamos nosotros como tal, y que se va a convertir justo en la antítesis de lo que los estadounidenses tienen por la policía, que hay que mencionar que en Estados Unidos la figura del policía sí es apreciada y valorada, no como aquí en México. Ujú. Ser un policía y rendirle pleitesía al policía, bueno, sí es algo como muy, muy de los estadounidenses. Y aquí te quita por completo esa aura maravillosa del policía y lo convierte en una fregadera, ¿no? Realmente. Sí, 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 lo hace más en policía, como lo mostraban los hippies, ¿no? Ujú. O sea, un tipo brutal que ejerce la violencia, sí, y tal cual. Y es que, bueno, y también es parte, pues, de toda esta actividad que desarrolla como productor, em, que digo, también es muy amplia, nada más que, creo que falta, antes de pasar, digamos, a hablar de esas otras facetas. Ujú. Creo que hay todavía un par de Ah, no, películas sí, de nos terror, faltan ¿no? todavía muchas. Sobre todo, bueno, ya que estamos hablando de, sobre todo por lo aventurado que podría ser, ¿no? Porque creo que a nadie más se le hubiera ocurrido hacer una película, a un director de Estados Unidos, Ah, sobre ya sé dónde Quetzalcóatl, vas. ¿no? Es Exactamente. Q, totalmente, sí, Q, Q, la serpiente voladora, ajá, ¿no? Que es Q de Quetzalcóatl, evidentemente. Que es una película total, absolutamente atípica,
dentro del universo del fantástico y del cine de terror estadounidense, porque además es una película ya del 82, según veo aquí, ya había pasado It's Alive 2, Ujú. ya había pasado la secuela de su gran éxito del Monstruo está vivo, y es una película que se factura cuando ya los monstruos gigantes o esta paranoia postatómica donde la energía atómica o la bomba H, o hay otros con la bomba H, pues despiertan reptiles prehistóricos o agigantan insectos Ujú. o lo que ustedes gusten y manden desde cangrejos, escorpiones, abejas, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya había pasado esa moda. Existía Godzilla en Japón, por supuesto. Nunca dejó de existir Godzilla en Japón. Pero en Estados Unidos ya era un género que había Sí. pasado, un subgénero que había pasado. Y él lo regresa y lo regresa con un monstruo que ni siquiera es cercano a los estadounidenses. Sí, eso es como bueno, ahorita se estrenó hace poco La Maldición de La Llorona, que pues básicamente toda la película es de explicarle a los gringos ¿Qué rayos? qué es La Llorona, porque pues no tienen ni idea, ¿no? Y es un poco lo mismo, aunque digo, ahí sí para mérito de Cohen no lo detiene, ¿no? Él dice, pues Ujú. yo quiero un monstruo, quiero que sea azteca, porque no sé, pero lo voy a poner ahí. Porque yo lo. Y además, que es muy curioso el enfoque que le da porque es como un drama criminal. Tiene una parte ahí Ujú. con Michael Moriarty, que es uno de sus actores fetiche, que es como un ladrón de poca monta que descubre por ahí algo que es muy valioso para las autoridades, ¿no? Sobre este monstruo, pero empieza a cojearlos, ¿no? Entonces es como está dentro de todo, a pesar de la fórmula del monstruo, siempre hay una cuestión como de desafiar la autoridad y que es muy notable aparte que Cohen se identifica mucho con este personaje, ¿no? Que por otra parte tampoco es que sea muy heroico, ¿no? Sí, no, para nada. Es pues como medio cobarde y Ujú. medio tramposo, entonces Es medio prángana, ¿no? Sería la sí, palabra. sí, sí, tal Es cual, bastante prángana. tal cual. Y los efectos especiales aquí utiliza el stop motion. Ujú. Utiliza el stop motion para darle vida a Q, que no es lo que nosotros imaginamos como realmente como la serpiente emplumada Quetzalcóatl azteca. Es más cercano a un dragón. Sí, Es sí, sí. muy parecido a los dragones que hoy tenemos en mente, pero que no deja de ser muy interesante cómo tenemos esta criatura sobrevolando Nueva York, además tenía que ser Nueva York, por supuesto, haciendo su nido ahí en uno de los edificios más Sí. emblemáticos de los Estados Unidos, no solo de Nueva York, de los Estados Unidos, y cómo de alguna manera es esto que ahora tanto se menciona en los videoblogs como este y como otros muchos de las apropiaciones culturales y las tergiversaciones culturales y reapropiaciones y demás. Aquí Cohen lo hizo hace 30 y tantos años y lo hizo de una manera total, absolutamente, yo me atrevería a decir como hasta en sentido más de homenaje que de explotación. Sí, sí, porque sí se nota ese respeto, o sea, a pesar de todo, a pesar de Ujú. que, bueno, y los efectos incluso, bueno, si uno repasa la película ahorita, que ya estamos sí muy acostumbrados a ver ya efectos de otro calibre, pues sí, o sea, vaya, hay partes donde sí se nota la garra como de hule con la que Ah, sí. agarran un actor, o cuando vuela el Quetzalcóatl, vaya, sí se ve pues la animación pues un poco rudimentaria, Ujú. pero no es algo que se tome como pretexto para hacer burla, ¿no? Es bueno, que tampoco es que Cohen tiene por ahí un par de comedias y una que incluso tiene algo que ver con el terror, que es Full Moon High, pero que no son tan logradas, ¿no? No era realmente lo suyo tampoco, como estas cuestiones de humor. eh, Involuntario, ¿no? sí, sí, le mentía, creo que todas sus películas son muy entretenidas, pero no por una cuestión de burlarse, de ver como con desprecio al género, ni nada de eso, ¿no? Sí era bastante respetuoso, ¿no? Incluso, bueno, a pesar de que como en Cube su premisa podía sí estar muy, muy disparada, ¿no? Muy... Ah, no, sí, sí, por supuesto, ¿no? Las premisas con las que parten sus películas Bueno, están disparatadas, The ¿no? Pero Stuff, es otra... The Stuff, que es justo lo que te iba a comentar, vienen un par de películas que desconozco, Special Effects y Perfect Strangers, Sí, bueno, eso sí yo tampoco Perfectos las... Sí, porque Desconocidos, son ya como thrillers ahí que hicieron, exacto, que aparte son muy poco vistos, ¿no? Creo que Sí, no han tenido como mucha distribución más allá de los sí, Estados ¿no? Unidos y de Y sí, televisión sí, y además, además, ¿no? digo, de Special Effects... Ay, perdón, aquí estoy moviendo el micro. Nada más tengo la referencia que tiene que ver, es como cine dentro del cine, ¿no? Es de un
director que enloquece y empieza Ok. a matar gente dentro del set, así como que estrangularlos con el celuloide y cosas así, pero no he podido ver la película, No, ¿no? pues No se se consigue rompe el tan celuloide. fácilmente. Bueno, dentro de la película no sé cómo No le se hace, rompe. pero de alguna manera se las Ok, ingenia, está ¿no? bueno. Se lo perdonamos Y porque es la sí, ricón. no, y es que también cuando se salía de esos géneros de terror que sí se le daban bien, y por eso mencionaba yo Full Moon High, que también sí la repasé ahora Ujú. que, bueno, que falleció hace poco, es que sí es una comedia bastante fallida. Básicamente es el concepto de Teen Wolf, esta de Michael J. Fox, Ajá. del hombre lobo que Del juega hombre lobo básquetbol, adolescente. pero en vez de básquetbol juega fútbol americano, y la verdad es que es una comedia, sí, muy, muy fallida. Es muy parecida a las de... si para hacer como una idea, una comparación, es como, como película de troma, pero de las malas, o sea, de las que no Exacto. son simpáticas, ¿no? De Sí. las que los chistes son fallidos, que sí se ve que el guión era como la primera versión y nadie se molestó en revisarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos, como tiene esos, como baches, pero bueno, regresando ya a The Stuff, The Stuff. es igual es un concepto también muy extraño, muy, muy raro, de una especie como de, bueno, no yogurt, pero es una especie como de un producto, ¿Sabes qué un, sería como el Danet de Danone? sí, algo así como una natilla, si Como una quieres, natilla. una natilla, pero Porque que, Danone no nos paga este comercial, señores. una como natilla que es Ajá. que enloquece a la gente, así que se vuelve muy popular, pero que en realidad tú te la comes y luego te come a ti, ¿no? Ajá. Como que te Te transforma, refagocita. sí, exacto, ¿no? Te digiere, ¿no? Te digiere. Y que, bueno, que Cohen ahí sí, como parte pues de estas ganas de crear algo nuevo, él decía que su idea de la campaña publicitaria era lanzar ese producto, bueno, hacer toda una campaña, pero del producto, no de la película. Como decían, no se pierdan este nuevo producto, no sé qué, y ya después, bueno, pero es publicidad para la película. No lo hicieron porque iba a salir más caro el caldo que Producir. las albóndigas, hacer una campaña de tele de un producto pues iba a ser una locura, entonces, pero vaya, aún dentro de su modestia, porque la película también es así como, es un poco desigual, pero tiene todavía este mensaje contra el consumismo, ¿no? Que eso es Exactamente. muy, muy interesante. Y contra la industria de la comida rápida. Sí, Contra la industria también, del fast también. food, o sea, no solo con el consumismo en general, sino en específico con la comida chatarra, el stuff, que es justo como esta. Sí, como una crema, un yogurt, Sí, 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 que es justamente eso, ¿no? Que ya los gringos, cualquier mugre que le pongas enfrente, se la tragan, no les importa exactamente, les da lo mismo que sea, y están felices siempre y cuando sepa bonito, aunque sea sí, cualquier sí, sí, aunque esté lleno de melcocha química, azúcar, sí. aunque sea, sí, Sí, pues aunque básicamente azúcar. algo totalmente Ujú. sintético, ¿no? Y sí, bueno, es una película también bastante, que por ahí una escena con unas como, milicias, de extrema derecha que se unen a la lucha contra Ujú. la, la natilla, Ya. que es también muy, muy extraña, ¿no? Y de repente no sabes si estás viendo, sin caer pues en el humor involuntario y sin caer en la burla descarada, pero de repente sí se atrevía a hacer cosas, Ujú, muy paródicas. sí, Muy sí, sí, sí. paródicas. Y lo que sí parodiaba bastante era justamente estas fuerzas que tendrían que ser represoras, ¿no? En este caso el ejército. O Sí. sea, termina burlándose de ellos sí, es bien interesante, ¿no? Luego vendría It's Alive 3, Ujú. una película que en lo personal sí Sí, ya no me no, gusta es tanto. sí, también igual la repasé hace poco y sí es como muy dispersa, es Muy como, dispersa. ahí sí ya no sabes si de verdad estás viendo eh, la idea es como demasiado simple, es Ujú, como, tiene unas escenas, una isla tropical que de ujú, repente ni siquiera está bien ujú. desarrollada, hay una serie de personajes que pues tampoco, como que ninguno se te queda en la memoria, vaya, Sí, está claro. como, sí, cierra la trilogía y la cierra pues sí mal, o sea, La no, cierra muy mal. Y sí, de hecho, para la gente que no lo conozca, los cinéfagos que no conocen esta trilogía o la conclusión de esta trilogía, pues básicamente los bebés de It's Alive, del monstruo está vivo, crecen y pues tienen la necesidad de hacer vida familiar también, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que se desarrolla esta película que, como bien dice Marco, es sumamente desigual. Yo estoy casi seguro que fue la típica película que tuvo que hacer porque le ofrecieron el contrato sí, o le seguramente, ofrecieron la sí, lana para poderla realizar y él pues también tenía que vivir y vivir bien, ¿no? Porque mal no le fue, ya dijimos, ¿no? sí, digo, Entonces sí es tenía, una película que falla mucho y luego de ahí regresa a Return to Salem Slot.
Sí, que era un proyecto que él, que le ofrecieron, él no realmente no tenía muchas Es por ganas de encargo. hacerlo, es por Eso es encargo, totalmente por encargo. porque los productores tenían los derechos de la novela de Ujú, Stephen King, querían hacer una secuela, ujú. no tenían muy claro cómo querían que fuera, entonces le encargan a Larry Cohen, y bueno, yo la vi hace ya bastantes años, pero sí, vaya, recuerdo que tenía algunas cuestiones ahí como interesantes, ¿no? Que eran una especie como de em, como estos detectives judíos que andaban buscando nazis, rastreando nazis en Argentina, una cosa así. O Sí, sea, un señor hasta ya mayor, pero con mucha capacidad, o sea, como con que le crees que puede cuidarse el solo y irse a meterse en un nido de vampiros, ¿no? En este caso, pero que no era una película totalmente redonda. Se sí. notaba pues esa cuestión de que a lo mejor no era un proyecto que le apasionara. Sí, claro, y sobre todo viniendo de una película como Salem's Lot, ¿no? Basada en la novela de Sí. Stephen King, dirigida por Tobe Hooper, es decir, como otra película que también tiene su aura mítica y que esta secuela no, pues no llegaba digo, siendo Larry Cohen, exacto, lo has dicho muy bien, Marco. No era el tipo de película que le interesaba. No era una película propia, vamos. O sea, tan simple como eso. No era un proyecto propio que le ilusionara dentro de toda su infinita locura. Y por lo tanto, pues es una película correcta. Es una secuela correcta, pero que tampoco pasa a la historia por sus grandes méritos. No creo que sea una película que sí es como un chipote ahí en la Ujú. filmografía de Larry Cohen, ¿no? ¿Qué sigue, Sí. Marco? Pues ya películas de los años 90 que creo que ya Es no son cierto. tan, algunos thrillers, La Ambulancia, Ujú. eh, y otros tantos, pero que creo que sí se notaba ya que estaba cambiando pues mucho el entorno, ¿no? Él sí fue es que también fue muy distintivo esa época donde el cine serie B todavía se podía ver en las salas. Ujú, ujú. No, ya, bueno, muchos de nosotros vimos a lo mejor It's Alive en video porque pues se estrenó en 74 y pues nos tocó verla ya en pantalla Sí, chica, totalmente. pero también fue como de ese entorno que cuando empieza a cambiar pues el mercado, sobre Ujú. todo el mercado del cine independiente en Estados Unidos, ¿no? Que ya no era tanto serie B, sino que era un cine independiente más como cuestiones de Tarantino, este Sí. tipo de cosas, más como alternativo, pues ya no tenía tanta cabida, ¿no? Digo, aún así, pues Cohen sigue escribiendo sobre todo, ¿no? Sí. Se mantiene vigente como guionista, Sí, eso es lo importante sí, también y de la obra. está revisando aquí sus Adelante, Marco, por favor. películas que escribió, más bien. Y bueno, aparte de Phone Booth, que destaca, creo que es la más exitosa de esas, Ujú. que bueno, igual si no la han visto, si no la recuerdan bien, es que es una premisa también muy sencilla, ¿no? Es Colin Farrell Sí. interpreta como corredor de bolsa, pero de muy bajo nivel, que de repente se dedica más bien como a estafar gente, ¿no? Así Ujú. como a sacar dinero de donde puede y pagarle el otro que ya le está exigiendo eh, Sus rendimientos, sí. dividendos, de todo esto, ¿no? Entonces es como un medio callejero, un Un coyote. corredor, pero sí, un coyote, Más tal un cual. coyote. De repente, en una cabina telefónica recibe una llamada y el que le habla es alguien que perjudicó en el pasado, que dice, mira, te estoy apuntando con un arma y si te sales de la cabina por la razón que sea, te mato, ¿no? Ujú. Y te lo muestro disparándote a un lado Ajá. a 20 centímetros, ¿no? Entonces, y de eso tan sencillo que transcurre en un solo escenario, te construye un thriller, ¿no? Que es que creo que nunca perdió ese toque para construir historias, creo que Ujú. fue a lo mejor la industria lo dejó atrás, digamos, en cuanto a financiamiento, que tuviera ocasiones de dirigir, todo esto, pero seguía aportando ideas, ¿no? Sí, claro. Phone Booth. Y otra que andaba, bueno, que la verdad no me acordaba que lo hubiera escrito, pero que es esta de celular, Aja. que esta vez una serie muy, una trama muy improbable, muy, Sí, es muy improbable. muy, raro, ¿no? De que Ujú. secuestran una, sí, Que es Kim Basinger, ¿no? Kim Basinger, Ajá, que ajá. aparte creo que es bióloga, ¿no? Y la Sí. secuestran y dentro de su encierro se da cuenta que puede mandar señales, porque se encuentra creo que una videocasetera rota y de Ajá. repente, aunque es bióloga, pues le sabe a la electrónica ¿Y por qué no? y ¿por qué no, Manda señales y... manda señales con un chavo que trae su celular y le interviene la señal y se hace un thriller ahí, Muy poco probable, pero pero bastante divertido. bastante divertido, o sea, que es como esas películas. Y además era la euforia, también estamos hablando de principios de los años 2000, ¿no? Cuando los celulares ya no eran tanto esos instrumentos de lujo
que esos tabiques enormes que traían justo los corredores de bolsa, los hombres industriales, etcétera, etcétera, sino que ya habían ganado mercado y que ya se habían convertido en un objeto popular, más que una herramienta de trabajo, que ahora nuevamente lo es, pero ya era como esta herramienta popular para estar en el ligue, para estar muy cool con tu celular. Entonces, a partir de eso, justo es que viene todo este enlace con un chavo, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy cool, muy buena ondita, muy yuppie, con una persona madura que es Kim Basinger, ¿no? Sí, y que por cierto lo hace Chris Evans, el chavo este. Mira nada más, Sí, sí, sí. el Cap, El Capitán América. el mismísimo Cap. Está El bien. trasero de América. El trasero de American, The Great American Ass. En fin. Pues sí, mal no está. Hasta eso. Sí, Y no, sí, tiene películas muy interesantes. Y Captivity, ¿no? Que también es otra de sí, y las que... películas que termina por guionizar, ¿no? Sí, y que bueno, ahí digamos que ya en la última etapa de su carrera estaba como al tanto de lo que se hacía, ¿no? Porque Captivity es una película de torture porn. Torture porn, totalmente. Totalmente, ¿no? Que su único chiste es posible, saber con qué, hasta qué niveles de sadismo podemos llegar, Ujú. ahora que la censura ya está más relajada y que hay desatado por Hostal y por todas esas películas para ver qué tan sangriento podemos ser, ¿no? Es también una película que, digamos que dentro del género, creo que incluso si te gusta el torture porn no es como que tan lograda. No, para nada. Sí, no es de lo mejor del torture porn. No es de lo mejor de... Y aparte, creo que, digo, aunque a Cohen creo que sí, nunca se le dio el hacer cosas realmente de mal gusto. Ujú. En este caso sí estaba pues, ajustándose a lo que el género le pedía. Sí, el mercado. Y pues es que también hacer un torture porn que no sea como, que no caiga en esos como excesos, pues es un poco Es inútil. contradictorio, ¿no? O sea, Sí. ¿para qué lo haces, no? Sí, A es pesar de inútil. que, bueno, yo me acuerdo que la película se editó en dos versiones, que era una con todas las escenas de tortura y sangre y todo esto, y otra que no tenía nada de eso, que era una versión como clasificación R, que pues no tiene ni siquiera sentido verla, porque pues, o sea, si el único pretexto es ver las escenas de sangre. Y se las quitas. Sí, ¿No? lo que queda es un thriller, pues, ahí sí muy, muy cojo, ¿no? Es muy, Ujú. Y que además estoy viendo que es con Elisha Cuthbert, que realmente no era para nada la mejor No, actriz no, del no era mundo. buena actriz, no. Nunca, creo que jamás volvió a las pantallas después de esos primeros años 2000, ¿no? Creo Sí, sí, ya que era no. como una de las actrices, una Ujú. chavita de moda, ¿no? Sí, fue así como su... Y digo, y me gustaría comentar el episodio de Masters of Horror, pero la verdad es que no. Fue de los que se me Sí, no, es de los pasaron. que yo tampoco he visto. Entonces, Ahí se las debemos. sí. Pero Pero es que mira- también, hay que decir que, digo, tenía como escritor casi 90 créditos, ¿no? También es Exacto. muy complicado ver todo. Lo que sí estoy viendo, pues pertenece a la primera temporada, ¿no? Que es como, que es la sí. buena, Sí. ¿no? Que la segunda temporada ya cayó un poquito, entonces déjame checar nada más aquí cuál es. Es el episodio número 11, Pick Up, ¿qué? No, Pick Me Up, de Larry Cohen, dos asesinos en serie, se ven enfrentados al estar tras la misma víctima. Pues, igual y le proponemos al productor hacer un especial sobre la Masters of serie de Horror. Masters of Horror. Estaría bien. Estaría muy bueno y ahí sí nos comprometemos a verla y retomar esta. Porque mira, haciendo Larry Cohen y teniendo a 12 serial killers enfrentándose, pues creo que Sí, promete, sí. ¿no? Sí, y aparte es de la primera temporada de Master of Horror, que es la que Estaba vale más la pena. cuidada, estaba más, sí. ¿No? Es la que vale la pena. Y pues bueno, yo creo que seguir hablando de Larry Cohen pues da para mucho hacer como un análisis de su obra por película. Evidentemente Sí. esto nos llevaría muchísimo más. Quisimos hacerle pues mini breviario sobre todas las películas más conocidas de él. Hay que decirlo que justamente por ahí del 2009, si mal no recuerdo, tendrá 10 años, se hizo un remake de It's Sí. Alive. Un Sí, remake pésimo, un remake bastante malo. Y ahí vemos cómo los efectos especiales, Sí, el sí. presupuesto, pues, no gran presupuesto, pues un presupuesto mucho mayor del que pudo haber gozado Larry Cohen en algún momento, no le ayuda para nada a la película si no tiene una innovación. Si tú ves la película original del 74, estamos hablando de hace 45 años de la película, y una película que tiene 10 años, de verdad no hay parangón. No hay manera en que pueda competir este remake, que es verdaderamente inútil. Es de esas series de remakes que son completamente inútiles, ¿no? Sí, bueno, ahí sí yo me la salté porque pues, no me acuerdo. Sí, hombre, ni Sí, la no, vean, ¿no? no me acuerdo por qué no la vi, porque bueno, sí, siempre soy fan de Cohen,
Pero sí, ya en un momento en que sí también sabías que ibas con ciertas reservas, Sí, ¿no? sí, sí, También sí. ya... Bueno, la película no la dirige Cohen, es lo que Sí, sí, hay sí. que decirlo. No Sí, la sí, dirige sí. Cohen. Él está acreditado como guionista porque evidentemente parte Se de su obra basa, sí, original, sí, sí. pero realmente creo que tuvo muy poco que ver y se nota, ¿no? Realmente no se ve la mano del Cohen guionista ni del Cohen que esté ahí como viendo, supervisando la obra, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí podremos llegar ahorita con este mini especial y este mini homenaje cinéfago a uno de los grandes directores de verdad y guionista por igual importante del cine fantástico de terror propositivo estadounidense como es Larry Cohen, doctor Marcos. Sí, que bueno, ya lo mencioné, son películas entretenidas, digo, no son unas cosas que tengas que ver como por obligación o por conocer la obra de un director importante pero que ya envejeció, para nada, son, digo, con sus altibajos, pero siguen siendo películas que se dejan ver bastante bien y que además están, bueno, la mayoría editadas, ¿no? Hay Sí, algunas que son difíciles de conseguir, pero bueno, en Blu-ray está todo editado con muy buena calidad, mejor calidad de la que lo vimos nosotros en No, video por beta o supuesto. VHS. Sí, claro. Entonces, bueno, aparte si se animan a verlas, pues las van a ver en mejor calidad que como se proyectaron en los cines Incluso en su mejor que momento. como las vieron, como las vio el propio Larry Cohen. Pues muchas gracias. Nada más recordarles que por supuesto estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar y otros contenidos, también ya contenidos históricos de Revista Cinefagia. Escúchenos también, estamos en Spotify, Marco. Ah, sí, también. Estamos subiendo ahí los Estamos contenidos. en Spotify, en iTunes. No somos muy constantes, pero sí le echamos hartas ganas, eso que ni qué. Bueno, es que ¿para qué quieren que subamos cosas de poca calidad? Mejor cuidamos Sí, no tiene caso. el nivel. Y pues, Sí, no, para hablar de cualquier basura, pónganle otro video canal, es lo de menos. Yo le doy las gracias, por supuesto, a mi querido productor Octavio Serra, del otro lado, que siempre nos está regañando y consintiendo con buen café. Es medio extraña ahí la mente del productor Octavio Serra. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Y se va también sin pagar.